Aquí estamos ya recibiendo a Oscar. Hola, Helen. Hola, Oscar. Muy bien. Vamos a hacer la introducción como se debe. Bueno, señoras y señores, a continuación nos acompaña Oscar Gutiérrez con una charla muy clave para quienes quieren impulsar casos concretos. Innovación basada en inteligencia artificial. Cómo impulsar iniciativas y casos reales. Oscar nos va a compartir enfoques, aprendizajes y experiencias prácticas para convertir la IA en proyectos que generen valor y resultados tangibles. Oscar, muchísimas gracias por sumarte a esta jornada solidaria para Chile y el escenario es tuyo. Gracias, Helen. Sumarme a esto y compartir con usted un poco lo que me ha tocado. Y lo que les quiero contar es justamente algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio en el que estaba niña. No sé si se ve la pantalla compartida, ya se ve. Ahí estamos. Sí, justamente lo que me ha tocado vivir tiene que ver también con los aspectos del desarrollo tecnológico. Yo llevo varios años en el ámbito de desarrollo tecnológico y hoy día lo que veo un poco es que la IA, esto te digo del año 2010, ¿sí? Haciendo un poco recuento ahí de On About Me, ¿no? De en qué me cago, estaba en muchos ámbitos de tecnología y negocio. eh, Tengo formación electrónico del área de negocio. Me he dedicado todos estos años al tema de la innovación y por supuesto desde la electrónica, muy involucrado siempre desde el desarrollo tecnológico. Esto hace 20 años, entonces entenderás que yo vi desde la evolución de algo que siempre digo, a mí me tocó tomar los Gmail con invitación. Entonces, el Gmail yo lo tomé cuando Google enviaba invitación para tener Gmail. Y después ver cómo empezaron a proliferar los teléfonos, cuando nació iPhone, cómo también se empezaron a incorporar apps en los teléfonos, cómo incorporamos apps como parte de desarrollo para empresas y siempre apoyando a empresas en general estos aspectos de innovación. Después me tocó estar algunos proyectos estratégicos para impulsar innovación en el territorio que yo me encuentro, en Bio y también algunos proyectos que eran a nivel nacional. Y naturalmente, con con esto, hay algún aspecto que ahí se los voy a mostrar en unos minutos, que tiene que ver cómo la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo. Escuché a alguno de los, y Craig Franklin, que decía que esta cuestión venía hace tiempo. Nosotros veníamos, yo digo, año 2010, 2015, ya veníamos con algunos proyectos de inteligencia artificial desde ese entonces, que era súper caro, que la infraestructura que se necesitaba era de muy alto valor. Hoy día lo que hizo es avanzar mucho más aceleradamente porque hay mucho mejor tecnología para poder procesar los datos, que ya muchos han hablado de eso, y hoy día están las bases sentadas para esto. Y ahí, después de estar en esto, me di cuenta que la tecnología y la inteligencia artificial, dentro de todo este trayecto de ya casi 20 años, cuando el año 2020 venía con ChatGPT, que se anunciaba que se iba a lanzar, y yo dije, abierto esto y generado como una herramienta abierta de uso masivo y para todos, yo dije, esto es la tecnología que va a generar el cambio a nivel global. O sea, yo venía generando proyectos con varias tecnologías y decía, la inteligencia artificial esto, todo el mundo tiene que sumarse. Entonces, además de hoy día sentado en un asiento con el primer doctorado en inteligencia artificial que está en Latinoamérica, yo gestándole proyectos y llevándoselo al equipo del doctorado, que son casi 70 profesionales académicos, doctores que están generando desarrollo. Yo atraigo proyectos de la industria, prospecto, levanto, ayudo a la empresa a levantarlo, a definir cuáles son los espacios de valor, un poco lo que recién estabas conversando tú, Helen, y que se han planteado también en las charlas, estos espacios que generan valor para la empresa, generan valor en los ámbitos que están desarrollando estratégicamente, y definido eso, los ponemos sobre la mesa del doctorado y los pensamos a ejecutar. Y hoy día levantado varias decenas de proyectos, hoy día ya estamos con una docena de proyectos poniéndolos en marcha, y que son proyectos de inteligencia artificial avanzada, que vamos a conversar de eso. Y después en esto me di cuenta, como era algo que tenía que proliferar, personalmente me dediqué a constituir y a divulgar esta tecnología, y hoy día está esta comunidad de aproximadamente 10.000 personas que es lo que estoy divulgando y poniéndolo al tanto de cuáles son los avances. Específicamente en esto hay algunas tecnologías y algunos análisis que hoy día se hacen, que dentro de las publicaciones que yo planteé hace unos meses decía, alguna publicación que hizo Microsoft, dijo, ¿sabes qué? Hicimos un análisis 2024 y estamos entregando el reporte de esto la segunda semestre del 2025. Y claro, así de rápido queda obsoleta la inteligencia artificial.
Microsoft planteaba un estudio con datos 2024 y sus resultados 2025 ya estaban obsoletos. Y ellos lo planteaban como lo que era en ese minuto, lo que estaban haciendo como el último estudio. Y ya estaba obsoleto. Y eso es la velocidad con la que avanza la IA. Y los desarrollos que vamos a ver en los próximos años tienen que ver con eso. Y después de esto, y en estos días, vino la catástrofe, y ahí es donde les planteaba yo que me tocó arrancar con las llamas atrás, viéndolas por el espejo retrovisor, hacer un proceso de introspección de qué es lo que pasó, cómo salimos, y hoy día dedicado a ayudar, me ha tocado llevar desde alimentos y canalizar ayudas en alimentos, en ropa, en camiones, dentro de todo este contexto empresarial con el que me relaciono, tuve la posibilidad de conseguir camiones para ayudar, bodegas que se llenaron muy rápidamente. Agradezco mucho la ayuda de todas las partes de Chile que ha llegado hasta acá a Biobío, porque pudimos canalizar gran parte de ayudas para las personas damnificadas. Hoy día ya estamos en la etapa de ollas, espacios para que coman, almacenamientos, cajas. Entonces estamos permanentemente sondeando cómo van evolucionando las necesidades y ahí también articulados a las instancias de ayuda que pueden estar. Pero hoy día enfocados en inteligencia artificial, algo que han planteado muchos. La inteligencia artificial se basa en datos. Y base de datos, o sea, esta base de datos para constituir inteligencia artificial, que muchos lo han conversado, tiene que ver con también comprender y a partir de este recorrido que me ha tocado a mí en el desarrollo de la tecnología en la última década, es preguntarse qué tan importantes son los datos en la economía global. Entonces, si hablamos de aplicaciones en empresas y aplicaciones en casos reales, un poco distinguir si realmente sabemos la importancia de los datos en la economía global. Y aquí voy a hacer un recorrido desde el año 98. Este era el escenario de las empresas mayormente valoradas en el año 98. Estamos en 2026, estoy mirando casi 30 años atrás. Entonces, casi 30 años atrás, esta era la empresa con mayor valoración bursátil. O sea, si alguno de ustedes quería comprarse esta empresa, ahí tenemos Microsoft, 300 mil millones de dólares, era su valor para comprarse y decir, ¿sabes que tengo ganas de comprarme una empresa? Esta es la mayormente valorada en ese entonces. Empresas más pujantes, las empresas que movían mayor cantidad de ventas, que tenían una mayor cantidad de generación de valor para la sociedad. Si miramos rápidamente, la mayor parte de las empresas, muchas concentradas en derivados de petróleo y otras bienes físicos. Walmart, Pfizer, que vende dispositivos, Merck, AT&T, Cisco, que vendía dispositivos para transmisión de datos, estaba recién haciendo la Internet, generaba redes de transmisión de Internet. Entonces, eran las empresas que también, Novartis, que también genera dispositivos médicos. Entonces, mucho ámbito médico, petróleo y todo en físico, todo se podía tocar. Ya Coca-Cola también metía por ahí entre medio. La única que puede ser de esto es Microsoft, que hoy día uno lo considera un poco más digital, pero en ese entonces Microsoft vendía Windows. Ese era el principal negocio de Microsoft. Y junto a eso, por supuesto, en el mundo físico, vendía teclados, vendía periféricos, vendía otros dispositivos que eran físicos. ¿Ya? Entonces, ahí está Microsoft en el primer lugar. Y vemos cómo empiezan a entrar otras más. En los años siguientes empiezan a entrar algunos, al año 2000, algunas empresas que tienen que ver al ámbito más de computadores, ¿ya? Se empieza sobre todo el tema informático. El año 2006 entra en AT&T. AT&T que manejaba redes de datos y redes móviles. Entonces aparece y empieza a proliferar a redes móviles muy ampliamente. Recuerden que hasta antes de esto los teléfonos móviles no eran tan masivos. Aquí empezaron a masificarse mucho más en el año 2000. Y AT&T, miren, fíjense, en 3 años sube rápidamente. Entonces empezamos a ver que ya todo este ámbito de comunicación digital es muy rápido. Y el 2009 entra Apple. ¿Por qué entra el Apple en 2009? 2 años atrás lanza el iPhone. Y el iPhone lo posiciona como una de las empresas mayormente valoradas en el mundo bursátil. ¿Ya? Se mantienen ahí Microsoft e AT&T. Y solo en un año, miren hasta dónde avanza Apple. Ya empezamos a ver un poco cuál es la dinámica de los datos. ¿Por qué? Porque Apple, recuerden, fue con el iPhone, fue el primer teléfono que incorporaba aplicaciones. Y veníamos con la telefonía móvil, mejoraron las redes de datos, transmisión de primero de mensaje de texto, mensaje multimedia. A ver si se acuerdan de este, por ahí uno de los speakers también planteaba que se nos cae el carnet. Los mensajes multimedia, transmisión de datos, las redes móviles ya no solo transmitían, hay varias capas de redes móviles, una capa solo para voz, capa para los SMS, estos mensajes de texto, y después apareció la capa de transmisión de datos. Y eso lo aprovechó muy bien Apple y con esto logró este posicionamiento rápidamente en el mundo. Y, quienes 2 años después, nuevamente,
primer lugar en el mundo. Se mantiene ahí Microsoft. Año 2012. Nos mantenemos en el 2012 y entra Alphabet. Se juntan todas las filiales de Google, Gmail, YouTube, esto tenía una red social, todas juntas en este conglomerado que es Alphabet y entra también en escena como una empresa más valorada. Ahora nadie puede discutir que esto es totalmente digital. Google no tiene ningún elemento físico. Quiso un poco probar con algunos productos como un teléfono ya de Google, pero principalmente sus productos principales eran digitales, ya todo basado en datos. Y año 2014 entra Alibaba. ¿Qué Alibaba? No es aquí uno de ya, pero Alibaba son productos físicos. No, Alibaba es ventas digitales, ¿ya? Ventas digitales, caracterización de cliente digital, pues que no les parezca raro que cuando compran Alibaba aparezcan a menudo al lado productos recomendados para ti. Hay todo un análisis de los datos de comportamiento de dónde ustedes se quedaron parados mirando algún producto detenido en la pantalla, qué productos ustedes han comprado, cuál es la tendencia de compras que tienen y en base a eso genera mejoras en el proceso de comercialización y recomendación de productos. Aquí ya empiezan a aparecer algunos modelos que mejorados pasan a ser inteligencia artificial. Esto en algunos, como lo plantea Franklin en la charla anterior, algunos modelos matemáticos que van determinando comportamientos y orientaciones. Alibaba, miren, en un año nuevamente posicionan los primeros lugares y año 2015 entra en escena Amazon, nuevamente digitales, y Meta, que es la filial de Facebook que agrupa Instagram, WhatsApp y Facebook. Puro digital, puros datos manejados ahí. Oye, ustedes dirán, ya, pero Facebook es solo que nos contemos y que tengamos redes entre nosotros. Mientras revisamos las publicaciones de Facebook, de Instagram, aparece publicidad. Y esa publicidad está orientada a sus necesidades, ¿ya? Y además, ¿por qué Instagram, hoy día TikTok, por qué atrapa tanto? Porque lee muy bien cuáles son las publicaciones que nosotros nos quedamos más tiempo, cuál es el tipo de contenido que tienen, de qué hablan. Si hablan de perrito, la próxima publicación que más me va a presentar van a ser perrito. Si habla de gatito, mucho gatito. Si es de humor, mucho humor. Les va a presentar el contenido que a usted más le gusta. Y logra caracterizar muy bien imágenes, videos, escrituras que están, el contenido que está en las publicaciones para mantenerlos pegados, mantenerlos revisando los contenidos de estas redes sociales y con eso entre medio meter publicidad. Y esa publicidad es la que le genera ingresos a esta empresa. Y pensemos, Facebook, 6 mil millones de usuarios que le vendan al 1% cada publicación a 10 mil pesos. Hagan ustedes mismos el cálculo, cuántos son 6 millones de personas comprando a 1.000 pesos. Entonces, un tremendo también lo convirtió desde el año 2015 en una de las principales empresas del mundo. Facebook rápidamente, junto con Amazon, vienen como suben primeros lugares. Y este es el punto que cambió todo, 2016. Aquí entra el año 2020, entra Tesla, se mantiene en el primer lugar, siguen en el primer lugar estas empresas digitales. Año 2021 entra Nvidia. Y aquí este punto es súper relevante. Nvidia, yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan, Nvidia es y fue, siempre ha sido uno de los principales fabricantes de tarjetas gráficas para computadores. Creo que muchos de ustedes lo recuerdan. En estas fábricas de tarjetas digitales logró procesar grandes cantidades de datos porque lo digital o más que lo gráfico era eh, el principal uso que se daba dentro de los computadores, de los computadores, de laptops, pero principalmente computadores de escritorio, dentro del procesamiento de datos del computador. Entonces, NVIDIA se caracterizó mucho por tener la capacidad de procesar grandes cantidades de datos gráficos en ese entonces y generar procesadores de muy alto rendimiento. Esto le permitió que en el tiempo NVIDIA pudiera constituir procesadores de alto rendimiento y alta capacidad que durante esa década, del 2010 hasta el 2000, fueran los principales procesadores de modelos de inteligencia artificial. Y durante esos años se posicionó como el principal fabricante de procesadores para analizar datos para modelos de inteligencia artificial y para correr estos modelos después en un servidor que mantenía operativos estos sistemas una vez desarrollados. Con eso se ganó esta posición. Ganó esta posición de entrar el 2021 como una de las principales empresas del mundo. NVIDIA en el aspecto de análisis de datos. Y solo en 2 años NVIDIA que logró pasar a los primeros lugares. ¿Ya? Y finalmente, si miramos al año pasado, octubre, miren el escenario. ¿Qué dice el escenario? Los primeros lugares son empresas digitales, NVIDIA en el primer lugar, lo que muestra claramente
cuál es la orientación de la inteligencia artificial en el mercado global. Y los datos, casi todas las empresas que están planteadas ahí son basadas en datos. La única excepción que aparece ahí es Aramco, pero Aramco tiene tomada gran parte del mercado global del petróleo, que en años atrás eran muchas empresas las que se repartían. Hoy día están muy concentradas en Aramco y por eso que aparece ahí entre medio de esto. Pero hoy día lo que mueve el mundo en negocios, en la generación de ingresos y en la valoración de empresas es datos. Y destacado en eso, las empresas que aparecen ahí, Google, Apple, Microsoft, Facebook, tienen también sus propios modelos de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es lo que está moviendo el mundo en términos de negocio, en términos de ingresos en el mundo. Entonces, en cuanto a esto, la inteligencia artificial no es una tecnología, es el fruto de años de gestión de datos. Y algo que les mencionaba y que por ahí Franklin lo esbozaba, esto viene de hace mucho tiempo. Pero ¿hace cuánto tiempo? ChatGPT no es el primer sistema LLM, no es el primer sistema que permitió poder generar conversaciones humanas. Hay un programa que, dependiendo del país, se llama ¿Quién quiere ser millonario?, que es un programa de conocimiento. Concursantes se ponen en un podio y responden preguntas que van haciendo y de acuerdo a conocimientos van adivinando la alternativa o generando las respuestas. Hay un programa que en el año 2010 se llama Jeopardy y que participan de igual forma. Y pusieron a competir con los dos ganadores de temporadas anteriores con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial de IBM que se llama Watson. Y ahí podemos ver los resultados. Sobrepasó por más de 3 veces a el que logró juntar más puntaje en ese entonces, la inteligencia artificial de Watson. Le hacían preguntas, la inteligencia artificial escuchaba, respondía con voz humana y terminó ganando el concurso. Una inteligencia artificial en ese entonces, el año 2010, con respuestas específicas para estas personas, lograba ese nivel de certeza. Ahora bien, Watson era una inteligencia artificial que era accesible, pero había que pagarla, y pagarla no era barato. Entonces, la accesibilidad a nuestro sistema de inteligencia artificial no era tan amplia como lo es hoy, que hay sistemas que son gratuitos, capas que son gratuitas y tenemos mucho más acceso. Pero también porque el soporte de la inteligencia artificial, los servidores, los modelos, los procesadores, hoy día bajaron de precio y tienen muchas mejores prestaciones. Pienso un poco de qué tamaño habrá sido el procesador que tenía IBM para poder mantener operando Watson en ese entonces. Hoy día, bajado los costos y bajado las posibilidades y bajado también el acceso a estas tecnologías, lo que hoy día teníamos mucho mejor, hoy día tenemos algo mucho mejor que Watson, pero a costos mucho más bajos, incluso gratis. Entonces, cuando ponemos esto sobre las empresas, aquí un poco lo que tenemos de perspectiva de enfrentarnos a las empresas es lo que me ha tocado a mí, en impulsar proyectos de inteligencia artificial frente a las empresas. Porque ¿qué es lo que uno se encuentra? Se encuentra empresarios entusiastas que dicen, no, yo quiero implementar la inteligencia artificial, esta cuestión, yo quiero sumarme, tengo que estar ahí. Y muchos de sus asociados, sus gerentes de área, sus jefes de área, los encargados de las áreas TI, le dicen, oye, hay condiciones previas que tener establecidas, los datos tienen que estar bien estructurados, oye, esta cuestión, lo que queremos implementar o este ámbito que queremos implementar no genera tanto impacto. Entonces, hay algunas consideraciones que tener y este entusiasmo está llevando a que empresas lleguen a impulsar. Les voy a mostrar algunos datos que tienen que ver con los fracasos que ha significado la inteligencia artificial en los años anteriores y cómo esto también ha servido para la empresa para aprender qué implementar y cómo implementar la inteligencia artificial. O nos encontramos que por ahí algunos de los speakers anteriores planteaban, nos encontramos que cuáles son el dataset, los datos que tenemos disponibles para poner en marcha una inteligencia artificial avanzada o de analítica avanzada. Y dicen, no, tenemos un Excel con hartos datos de mucho tiempo, ya ok, pero además tenemos un registro de datos como esas hojas que aparecen ahí, que escriben a mano todo lo que tienen registrado. Entonces uno dice, costo-beneficio. Podríamos poner a personas que traduzcan todas esas escrituras que están ahí a mano en un sistema de datos estructurado para poder armar esto, finalmente una planilla que tiene los datos para poder generar los análisis, o definitivamente, como pasó con alguna institución de educación superior, que dijo, tenemos 30 años de historia, todo en una sala llena de carpetas, o sea, eran varios años de pasar esos datos y poder constituir un sistema, ¿ya? Lo importante era definir si había un ámbito que era crítico para que esa dedicación de paso de datos efectivamente generara algo con valor. Y además pasa esto,
en cuánto tiempo van a utilizar. O sea, vamos a ver después que los desarrollos que se generan en inteligencia artificial, me tocó sentar ahí, estar sentado ahí con algunos tomadores de decisiones, preguntar esto, ¿y cuánto tiempo van a utilizar este sistema? Un año, no, unos meses nomás. Entonces, todo el esfuerzo de generar los desarrollos, generar los análisis de los datos, un modelo, implementarlo, que toma varios meses, para usarlo un año, de repente no tiene mucho sentido en términos de la inversión y tiempo utilizado en favor de los beneficios a obtener. Entonces, pasado un tiempo, ¿qué esperamos después de estas conversaciones? Esto, o sea, que tengamos un proyecto que efectivamente le haga sentido a la empresa, que genere valor y que vamos a ponerlo en marcha, que es lo que hoy día estamos haciendo con el equipo del doctorado en inteligencia artificial. Pero antes de esto, este era el contexto. Ese gerente, ese encargado, ese tomador de decisiones de la empresa estaba en su escritorio, yo en mi escritorio prospectando y definiendo proyectos, y para definir estos proyectos teníamos que juntarnos, tenía que generarse esta interacción, tenía que generarse esta unión entre la empresa y quienes estamos hoy día promoviendo que se implementen proyectos desde la estructura y desde una buena base para definir proyectos y poner en marcha proyectos de inteligencia artificial. Entonces, aquí quiero invitarlos con todo esto a que definamos estos aspectos, los aspectos duros, los blandos, los aspectos técnicos de los proyectos de innovación basados en IA, ¿ya? ¿Y por qué innovación? Porque cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos primero a que lo vamos a enfrentar en empresas. Aquí hay una ciudad que, como la vieron recién, si la exploramos, muchas empresas, hay empresas pequeñas, grandes, hay de cierta forma una diversidad. Una diversidad de empresas que se define por tamaño, por adopción, por el nivel de adopción que tienen respecto a una tecnología, ya generaron alguna app en algún momento, tienen un sistema web, ya no tienen una página web, tienen un sistema en que hacen control de algunas variables, además tienen capacidad de inversión o capacidad de levantar capital. Hoy día, gran parte de los procesos de innovación, y esto es súper importante, tiene espacios para levantar capital y para levantar inversión, ¿ya? Pero tiene que ver siempre con que sea un proyecto de innovación, ¿ya? Entonces aquí por eso es importante este aspecto de generar innovación desde la IA. Hay la dinámica de desarrollo, con la dinámica de desarrollo de esta empresa, en qué etapa de desarrollo está, cómo nos colgamos de esa dinámica, de esa etapa en que se está desarrollando para decir este proyecto pertinente, cuál es la disponibilidad de tiempo, porque algunos quieren el proyecto para ahora ya, y los proyectos de inteligencia artificial, lo decía Dan con una de las charlas, primero requieren dedicación y segundo requieren de una implementación posterior. Entonces hay tiempo que dedicar. Y que además haya apertura de colaboración. ¿Por qué? Por sobre todo que gran parte de las capacidades para generar proyectos de inteligencia artificial tiene que ver mucho con las capacidades que están en el sistema para poder implementarla. Las capacidades del sistema, algunas son muy avanzadas y requieren de colaboración, requieren de que yo poder disponer de esas capacidades que son capacidades de infraestructura, como pueden ser servidores o supercomputadores para hacer los análisis de modelos, de capacidades de capital humano, que hoy día están mucho más abiertas y mucho más amplias que hace algunos años, y personas que tienen que insertarse en la empresa permanentemente o temporalmente de acuerdo a los tipos de proyectos. Entonces, hay que tener esto abierto. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar innovación basado en inteligencia artificial en la empresa? Y aquí importante, no vamos a encontrar este ratoncito arriba del board, ¿ya? No hay una receta secreta. Y aquí una frase que hace unos meses estuvo súper de moda en Chile. ¿Cómo respondemos a cuál es lo que tenemos que implementar? Depende, ¿ya? ¿Depende de qué? Según cómo se mire, todo depende, dice la canción de Jarabe de Palo. Pero para implementar estos proyectos de innovación, primero, conocimiento de la IA, ¿ya? Conocimiento por parte de la empresa. De repente este sueño, este ímpetu de implementar proyectos, también tiene que estar un poco arraigado a qué tanto sé de la IA, qué efectivamente se puede implementar, cuál es el alcance que espero del proyecto implementar, hasta dónde espero que me entregue buenos resultados del proyecto. Además, cuáles son las capacidades y recursos que necesito, porque deja de ser un proyecto de tecnología común en algunos casos, dependiendo del nivel de proyecto. Además, la disponibilidad de tiempo que los comentaba, el nivel pertinente a adoptar, vamos a revisar cuáles son los niveles y cuál es la disposición a la colaboración. Pero además, importante esto que tiene que ver con la innovación, la definición del valor que otorga la IA. Entonces, en este primer aspecto que tiene que ver con el conocimiento,
que disponernos frente a la implementación de IA, a la conversación sobre implementar IA, a esta conversación que tenemos que tener con las empresas para definir cuáles son los espacios en que vamos a implementar inteligencia artificial en su organización. Entonces, lo primero es una disposición como profesor, aunque yo siempre digo como profesor universitario. ¿Por qué? Porque y aquí hay algunos métodos de aprendizaje. Porque siempre lo invito a leer a los que están generando negocios de inteligencia artificial. Esto un poco el lanzamiento de esta charla que estaba haciendo en algunas universidades para formar a quienes están impulsando inteligencia artificial en la empresa. No, muchas de las personas que se van a conversar, incluso muchos tomadores de decisión C-level en las empresas, CEO, CTO, no tienen un conocimiento profundo de qué en realidad van a hacer, qué es lo que genera valor. Entonces, es una unión de ámbitos del conocimiento, ¿ya? Algunos reconocen súper bien qué es lo que genera valor para el negocio. Otros reconocen súper bien cuáles son los aspectos técnicos de implementar IA. Y otros reconocen muy bien cuáles son los aspectos financieros. Son los tres. O sea, no puedo sentar a conversar ni con uno ni con el otro, ni con el que sigue por separado. Tengo que en algún momento tener esta conversión integrada o motivarlos a que generen esta conversión integrada. Entonces, aquí hay algunos métodos que sirven para un poco formar en cómo estructurar un proyecto. Alguna otra tecnología, y aquí también un poco el cuidado de esto, la andragogía, la formación de adultos. No es enseñarle, sino orientar respecto de las decisiones que tienen que tomar para implementar un caso. Pensemos que nosotros estamos implementando el tercer nivel, el más complejo de inteligencia artificial, pero también me ha tocado algunos que el conocimiento no es tanto lo que hay que compartir. Casos, tener siempre a la mano casos exitosos de implementación, que nosotros tenemos varios, se los voy a contar al final. Ocupar algunas técnicas de storytelling, ¿ya? La conversación de esto, del conocimiento, no todo es vender. ¿Ya? Aquí un poco con los proyectos de innovación, implementar proyectos con empresas, no es salir a vender, no todo es salir a vender. Y por supuesto que en esto de no es todo salir a vender, después cuando se toma la decisión hay algún aspecto de decisión. Entonces, en esto de conocimiento, aquí hay algunos ámbitos que deberían conocer la empresa y que es importante también recalcar. Yo creo que todos ustedes ya lo conocen, y algunos speakers creo que lo vieron. Los primeros son los avances de la IA, los niveles que se tienen y que han sido caracterizados. Hoy día estamos aquí, estamos en la IA estrecha, en la Artificial Narrow Intelligence, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial estrecha, en eso estamos. Inteligencia artificial que hace tareas súper específicas, a lo mejor un par de tareas integradas, pero no hace más que eso, ¿ya? Entonces, en conjunto súper limitado de tareas que se integran. En ese ámbito estamos. Me genera un documento con imágenes, o me genera un documento y le paso el documento y además genera una presentación, o puedo generar música con alguna temática, pero es súper específico, las tareas que hace es súper específico. Entonces, hoy día todavía estamos en el ámbito de la IA estrecha. Esto se integra a otros ámbitos tecnológicos que tienen que ver con la capacidad de procesamiento que tenemos, el poderío de los computadores instalados, ya. Entonces, varios ámbitos que tenemos que restringen todavía el desarrollo. Y además, varios ámbitos de la vida que no se han modelado, lo planteaba recién Franklin en la charla anterior. Tenemos que modelar más ámbitos de la vida. Hay algunos ámbitos, por ejemplo, ámbitos que uno diría, ¿sabes que esto no ha avanzado? El ámbito tiene que ver con la emocionalidad ya avanzado. Hay inteligencias artificiales, modelos que ya distinguen por nuestra cara cómo estamos anímicamente. Entonces, si lo incorporamos a un robot perfectamente hoy día puede decir a quienes están conectados, puede decir a mí, Oscar, hoy día tienes cara como de no muy animoso. Entonces, que no se sorprendan que esto, así como lo plantea Franklin, que este va a ser el año que vamos a tener más robots, un robot incorporado a ese modelo en su sistema pueda decirnos el ánimo que tenemos hoy día. ¿A qué vamos a avanzar? A la IA general. Cuando avancen en los niveles de procesamiento de datos, hoy día un procesador tiene una capacidad muy por debajo de la capacidad de procesamiento de una persona. Cuando avancen los procesadores, el cerebro de procesamiento de cualquier sistema informático, y por supuesto de la IA, al año 2030, cuando ya pasemos a procesadores cuánticos, se espera que al año 2030 un procesador tenga la capacidad de procesamiento en cuanto a raciocinio de un humano. O sea, va a procesar tanto como una persona. Entonces, hoy día, como no tenemos un procesador que haga eso, no podemos integrar tanto procesamiento en el sistema que sea a un sistema informático, a un computador. Lo va a tener y con esto podemos también avanzar en esta inteligencia artificial general que debe modelarse en más ámbitos del proceso y esto ya podría, cuando se abre general, podría controlar un sistema.
O sea, podría controlar una empresa y tomar decisiones en términos de cuánto tengo que producir de acuerdo a las ventas que se proyectan, a las solicitudes de compra que están entrando, a las campañas de marketing que se están haciendo, midiendo la efectividad de las campañas de marketing para aumentar ventas y con eso planifico los niveles de producción y además, como voy a aumentar la producción, podría planificar el programa de mantenimiento de las máquinas que producen, todo integrado. Eso es lo que haría la inteligencia artificial general. Integra decisiones que siempre han estado integradas y que hoy día nosotros tenemos que hacer muchos análisis para decir, ¿sabes qué? Estas son las decisiones que tenemos que ir tomando para ir integrando esto. Un poco lo que planteaba el planteaba desde la guata. Hoy día desde la guata sabemos que esto es como tenemos que ir integrando sistemas. La IA general va a poder tomar estas decisiones del sistema. Y después, cuando se habla ya de la superinteligencia artificial, es una inteligencia artificial que podría abarcar todos los campos, podría prácticamente pasar de una empresa y controlar varias empresas de manera conjunta. Entonces, ya pasamos a un ámbito mucho más general y mucho más amplio de cobertura. Esta superinteligencia artificial hoy día se proyecta que recién en el año 2050 podría lograrse con todo el avance de la tecnología para poder operarla y mantenerla en funcionamiento. Entonces quedan hartos años de desarrollo tecnológico y de la misma inteligencia artificial para lograrla. Y día, como les comentábamos, estamos en este ámbito, la IA estrecha, pasando en algunos aspectos, tocando la IA general, pero nos mantenemos en la IA estrecha. Entonces aquí para bajar un poco los temores y decir, oh, la inteligencia artificial va a dominar todo, falta harto para hacerlo. En tipos de inteligencia artificial hoy día disponibles, los PNL o los LLM que hablaba Franklin, de sistemas que interpretan lo que nosotros les planteamos por escrito, por voz, y nos responden. Los agentes inteligentes que toman algunas variables de manera autónoma y sin apoyo generan resultados. Y los sistemas basados en analítica avanzada que ya tomo datos de una empresa, analizo cuál es la tendencia, un poco lo que ha hecho Franklin, que plantea algunos ejemplos, ya que les voy a plantear unos también al final, y que se convierte de cierta forma en un decisor de algunos ámbitos humanos. Entonces, revisemos uno a uno rápidamente. Cuando hablamos de los sistemas de analítica avanzada, que es el que me ha tocado a mí en los últimos años poner en marcha proyectos, requieren data. Ya tengo que tener datos para poder entrenar, desarrollar este modelo y entrenarlo. Son desarrollos de mediano a largo plazo. Entonces, aquí no es que voy a tener un desarrollo de inteligencia artificial que toma decisiones para un ámbito específico de mi empresa y lo voy a tener en 6 meses. Podría ser en 6 meses, pero un primer nivel, un primer beta, ¿ya? A veces se habla en TRL, uno llega en 6 meses, un TRL 4, 5, podría ser de 9. 9 ya es un sistema implementado comercialmente que ya se puede vender, que se puede implementar de manera oficial dentro de una empresa o vender a un cliente. Además, algo que plantea Danko. Estos sistemas que son los más avanzados y de ahí para atrás todo el resto, ninguno tiene 100% efectividad. No hemos podido encontrar ningún sistema que en términos de probabilidades, en términos matemáticos, en términos de estadística avanzada, tenga 100% efectividad en cuanto a la predicción del el resultado que estoy sacando con los datos. ¿Ya? Ninguno. Entonces aquí hay errores. ¿Ya? Es por eso que también cómo trabajan los sistemas como ChatGPT, los LLM, la IA generativa, trabaja en base a una conversación. De repente la conversación falla, porque estos sistemas fallan, los modelos fallan, no están 100% efectivos. Toma el ejemplo de una empresa de transporte en IA avanzada o basada en datos avanzada. ¿Qué datos tengo? Kilómetros recorridos, el precio de transportar una carga, el destino que tengo, los años de experiencia de chofer, el estado de la máquina, del camión, el clima para ejecutar ese trayecto, la demanda de importaciones, entre otras, ¿ya? Entonces, tengo varios datos ¿cómo se llama? Tengo varios datos que poder integrar. Entonces, si empezamos un poco a conversar con la empresa, ¿qué necesitan? Oye, importante establecer a lo mejor la relación del chofer con el viaje. Hay choferes que manejan súper bien algunas rutas y que la hacen súper bien, me gastan menos combustible, lo conocen súper bien, lo manejan con mucha seguridad. Entonces, la relación chofer-viaje, o podría ser la relación chofer-máquina. Hay algunos choferes que manejan muy bien ciertos camiones, pero otros no tan bien, no lo conocen tan bien. Entonces, tengo relación chofer-máquina. Relación máquina-ruta. Hay unos camiones que están mucho mejor preparados para algunas rutas que otras. Y así empezar a hacer varias relaciones. Entonces, ¿pero qué busco? La eficiencia del viaje. Entonces, aquí hay varias relaciones que establecer para hacer esto.
Desde la matemática básica podríamos hacer estas relaciones par a par, pero una matemática avanzada podría relacionar todas estas variables en una sola. ¿A qué podríamos definir, oye, asignar un chofer cuando aparezca un viaje? ¿Sabes qué? Este chofer es específico para esto. Asignar un camión para el viaje. Entonces, este chofer va con este camión y esta es la mejor hora de salida, además, porque la ruta a cierta hora se satura. La mejor hora de salida para dar las mejores condiciones para el chofer para que pase a comer a cierta hora, pase a echar petróleo, benzina, definimos la hora de colación, definimos incluso un descuento de acuerdo a las condiciones del viaje. Entonces, todas esas decisiones, basadas en todos los datos históricos que vimos en la primera columna, los datos de servicios anteriores, puedo decir, mira, ahora tenemos un modelo para tomar decisiones respecto del precio del viaje, qué camión asignamos, qué chofer asignamos, cuál es la mejor ruta. Hay muchas decisiones que se pueden tomar ahí en base a todos los datos anteriores en una empresa de transporte. Pensemos esto para todos los datos que tenemos recopilados, ¿ya? Entonces, primer sistema, esto. Tengo datos, modelo, y puedo establecer recomendaciones o decisiones respecto de los datos de la empresa. El segundo es, los LLM, la generativa, que algunos de estos sistemas ustedes lo han utilizado de generativa, probablemente Gemini, ChatGPT, Copilot, Cloud, DeepSeek, Grok, de ex Twitter. Cada uno de estos tiene la capacidad de tratamiento de información. Aquí algo que planteaba Idanco como algunos ejemplos. No es solo que le hago preguntas, puede tratar mi información, ¿ya? Puede generar tratamiento de información. Entrego información, documentos, imágenes, y puede leerla. Algo que me preguntan permanentemente, ¿puedo subirle una imagen de un texto? Sí, también la lee. Ya puede subir la imagen de un texto escaneado, lo pueden subir, también lo lee. Hoy día, ya como han avanzado los modelos. Requiere instrucciones, eso es lo importante. Aquí el prompting que planteaban algunos speakers. Saber muy bien cómo dar instrucciones. Ya vamos a ver algunas instrucciones avanzadas para adelante. Y es parte de la guía estrecha, claramente, y lo que ya hemos dicho. Ahora, importante de esto, y ahí Franklin lo planteaba, cuando se diseñó el modelo de los LLM, la base del modelo es que cuando genera respuestas y entiende lo que uno le está entregando como instrucciones, va uniendo palabras y genera una frase lógica, ¿ya? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial cuando responde y cuando va constituyendo las frases es que estructura las frases de manera lógica, ¿ya? Y las repite de manera lógica. Entonces, la inteligencia artificial en la IA generativa estructura frases y las repite de manera lógica. Eso es lo que hace. Estructura frases y las repite de manera lógica. Pues algo que yo le digo a la IA generativa es un loro. No sé si alguno de ustedes han tenido un loro de mascota. El loro que hace, ustedes le dicen hola, 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 y al final el loro nunca aprendió a decir hola. Lo que hace el loro es repetir el sonido del hola. Escucha muy bien y repite después el sonido. No habla. Eso es lo que hace la IA generativa. No habla. Solo estructura frases y las repite de manera lógica. Entendió la lógica de cómo se unen cada una de las palabras. Por ejemplo, en esto mismo. ¿De qué manera se unen cada una de las palabras? Manera, unen palabras es lo principal. ¿Ya? Lo demás acompaña. Entonces, puede distinguir cuáles son las principales palabras del modelo y después empezar a estructurar frases lógicas. Importante de esto, así como en la IA basada en analítica avanzada, se estructura un sistema y ese sistema después genera resultados y salidas basados en datos. Lo mismo con los LM. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde podría haber sacado datos los sistemas de los LLM, los Large Language Model, los modelos grandes de lenguaje, que en los que está basado toda la generativa, ChatGPT, Gemini y todos esos? ¿De dónde sacó datos? De sus correos, de sus mensajes en Messenger, en WhatsApp, de libros, de revistas, de todo eso. Ahora, si les pregunto a ustedes, ¿los correos que ustedes mandaban eran todos formales? ¿Los mensajes que mandan por WhatsApp son todos formales? ¿Los mensajes que mandaban por Messenger de Facebook, que sirvió para alimentar alguna inteligencia artificial, fueron todos formales? Por ahí algunos coqueteos, lo más probable, algunas conversaciones más entre amigos, más distendidas, más coloquiales. Entonces el modelo de inteligencia artificial puede, si empezaba a analizar conversaciones, puede separar conversaciones más románticas, menos románticas, más formales, más de amigos, más coloquiales y distinguidas por países. Entonces puede entender y puede escribir en la forma de lenguaje que uno le pida, ¿ya? En la última etapa de desarrollo de inteligencia artificial y de algunos modelos de inteligencia artificial
está el aprendizaje por refuerzo. Eso es que una vez que determino cómo se estructuran las palabras para esto mismo, por ejemplo, o cómo una imagen constituye una imagen, hay una anécdota súper importante del entrenamiento de imagen que era que en general los perros son más animales de exterior. Entonces, cuando se estaba entrenando el sistema para hablar entre perro y gato, como el perro es más de exterior y aparecía más en el ambiente pasto, lo que el sistema, cuando se estaba entrenando, uno le entregaba una imagen y decía, distinguime si es perro o gato, si veía pasto, respondía perro, antes de distinguir al perro. Entonces, por ahí hay algunos aprendizajes por refuerzo. Oye, ¿sabéis que eliminemos el pasto? Tratemos de que reconozca la estructura física para que sepa que es un perro y no un gato, más que el pasto. Entonces, empiezan a tomar algunos patrones los sistemas y los entrenamientos de sistemas de inteligencia artificial para determinar soluciones, ¿ya? Pero cuando pasamos al aprendizaje por refuerzo, es que yo ahora, humano, le entrego una imagen perro-gato, yo sé cuál es perro y gato, y le voy diciendo, ¿respondiste bien o mal cuando me dijiste que este era perro y efectivamente era perro? ¿O me respondiste mal cuando este era perro y era un gato? Entonces se generan estos sistemas de refuerzo. Hoy día hay mucho trabajo en esto, de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, y un poco lo que hacen los que están trabajando en eso es eso. El sistema de inteligencia artificial me entrega un reporte de lo que él entiende de salida y uno como humano le dice efectivamente lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y en esto, ustedes fueron entrenadores de inteligencia artificial. Yo creo que se encontraron varias veces con esta imagen de un semáforo, distíngueme dónde está el semáforo, distíngueme dónde está la escalera, distíngueme dónde está el bus, dónde está la moto, escríbeme la palabra que ves ahí. Lo que hicimos es textos que aparecían en distintos tipos de escritura, tipos de tipografía. Nosotros le dijimos a inteligencia artificial, lo que dice ahí es esto. Después de que varios cientos de miles de personas lo escribieron, la inteligencia artificial entendió, ya, esta es una B, este es un 6, este es un 9, está de distintas formas, con distintos ángulos, con distintas tipografías. Lo mismo en una imagen, puede distinguir semáforos, puede distinguir escaleras, puede distinguir buses, de otras imágenes que podrían confundirse. Ayudamos a entrenar sistemas de inteligencia artificial gratis. Así que aquí trabajaron para algunas compañías de ella y no nos dimos cuenta. Entonces, estos sistemas de largo del lenguaje, en los que se basa la IA generativa, se tomó data global de muchas comunicaciones, muchos textos, muchas imágenes, y con eso se constituyeron. Ahora, esto, tomando la data global, o sea, si con esta buena escritura que genera y solo escribe, se cuelga de todos los datos que hay en la Internet, como fuente de alimentación, como sistema de conocimiento, y en base a eso genera una respuesta, lo que tenemos es respuesta súper completa. Ahora, ¿cómo hacemos? Ahora, obtener buenos resultados con la generativa, y aquí es donde ya han hecho varias introducciones respecto a esto, y no voy a profundizar en esto porque lo plantean en el prompt. Entonces aquí hay muchas mejoras respecto al prompt. Lo que solo digo, siempre digo, ¿cómo me genero un buen prompt? Considera que es este compañero nuevo que está entrando al trabajo contigo, ¿ya? Este compañero nuevo que ¿cómo lo instruyes? Las instrucciones súper específicas, súper claras, cómo es la cultura acá, cómo hablamos, cómo planteamos informe, como todo. O sea, si tú lo quieres utilizar algún chat, alguna conversación con la IA generativa o algún agente con la IA generativa, entrega las instrucciones lo más completa posible, y todo en términos de la estructura, en términos de cómo quiero que lo escriba, si es con imágenes, no con imágenes, en qué tono. Acuérdense que como nosotros escribimos en tonos más amigables, más cercanos, más formales, si es más formal, menos formal, más distendido, ustedes indíquenle todo, cómo quieren que genere el trabajo, tal como lo hacen con el nuevo colega. La segundo nivel de IAS nace de esta IA generativa, que son los agentes. Ahora bien, hoy día la IA generativa tiene integrado agentes y se ocupan re poco, y de verdad que son súper útiles para algunos tipos de funciones, ¿ya? Pero yo por eso hoy día los agentes son los que hacen acción autónoma, y estos no son tan autónomos. Entonces yo le llamo más pseudoagentes. Cada uno de estos sistemas, Gemini, ChatGPT, Copilot, Cloud, tienen agentes. El Gemini son los Gem, ChatGPT son los GPT, Copilot el agente, en Cloud los artefactos. Examínenlo porque de verdad que les puede servir mucho. ¿Cuánto yo digo que utilicen agentes? Aquí algo le planteó Danco, que decía, oye, el ChatGPT o Gemini se marea de repente con la respuesta. Sobre todo, no ocupen siempre un mismo chat, no lo llenen con tanta información, porque después de la 10ª respuesta, 15ª respuesta, ya como que la respuesta no es tan certera. Aquí importante es, si yo voy a hacer una tarea permanente, esto es una capacitación que me toca hacer a varias empresas,
Si voy a hacer una tarea permanente, siempre de la misma forma, siempre con las mismas instrucciones, olviden el chat, configuren un agente. Con el agente, ustedes pueden generar la tarea 1000 veces y 1000 veces la va a hacer de la misma forma. Nunca se va a marear, nunca se va a llenar de conversaciones. Cada conversación mantiene las mismas instrucciones y se genera como una nueva conversación, tomando siempre las mismas formas de hacer las cosas. Entonces, ocupen los agentes. Yo de verdad que hemos hecho agentes con las empresas para generar planillas Excel, para generar contenido para redes sociales, para generar respuesta al cliente, para generar correos recurrentes, y siempre los escribe de la misma forma y estructura el resultado de la misma forma, ¿ya? Entonces, cuando necesito análisis que siempre lo fuese de la misma forma, olvídense de los chats, olvídense de la conversación, tener un agente. Después están esto que ya pasamos a un nivel más avanzado de desarrollos de IA, que son la IA orquestada o el Workflow Automation. Ya son sistemas que integran herramientas informáticas que ya tenemos disponibles y para IA estrechas responden a estímulos. Entonces yo le entrego un documento, le entrego una respuesta, le entrego un texto y se integra a otros sistemas y genera las salidas. Los dos más famosos en el Choene y Make, ¿ya? Pueden explorar cómo integrarlo. ¿Qué podemos hacer esto? Yo establezco un flujo de acciones y cada acción se ejecuta y no pasa a la acción siguiente mientras la primera no esté ejecutada. Por supuesto que algunos necesitan más capacidad de generar código que otras. Algunas son más automatizadas y solo funcionan como a nivel de flujos, ¿ya? Entonces puedo generar un libro de visita. El libro de visita, una vez generado, me genera un resumen con ChatGPT de manera automática. Una vez generado el libro de visita, esto me genera un registro en Salesforce para mantener registro de los clientes que me visitaron. Entonces, ¿cuáles son los clientes de hoy? Y creo un mensaje para todos los clientes que dejaron algún mensaje de registro de visita, todo de manera automática. Aquí no tengo ninguna intervención. Entonces, con Workflow Automation, lo que hace es que todo este proceso se genera automatizado, ¿ya? Hay varios prestadores de servicio en el ecosistema, por ahí pregúntenme, les puedo dar algunos, que están haciendo algunas de estas ya orquestadas. Recibo un correo electrónico, el correo electrónico me genera el texto de respuesta con ChatGPT de manera automática, se me guarda registro en un Excel de que genera respuesta y me envía al correo para que se envíe la respuesta. Recibo un mensaje de ChatGPT y genera automáticamente la respuesta o sea, recibo un mensaje en WhatsApp y se genera automáticamente la respuesta en ChatGPT. Y así varios otros sistemas más, incluso con LinkedIn están integrados. Son varios sistemas que uno puede ir integrando en un flujo y la estructura en un flujo, así como cómo se van desarrollando las acciones integradas entre ellos y cómo cada acción se va desarrollando de manera automática. Ahora bien, con todo esto, ¿qué es lo importante con los sistemas caracterizados? ¿Qué he escuchado? Oye, ¿sabes qué? Si por ahí anda dando vuelta un modelo de análisis de cuáles son las acciones que tú deberías desarrollar. Esta acción es posible integrarla a IA generativa. Esta acción es posible integrarla al segundo nivel, que es IA orquestada o automatización de flujos de trabajo. O esta IA, sabes que ya en la tarea un poco compleja, sí que hay que integrarla a un sistema de analítica avanzada, al tercer nivel de los sistemas de los niveles de inteligencia artificial. Lo que pasa es un poco lo que les decía, la inteligencia artificial es la tecnología, en estos 20 años que les comentaba yo que llevo, la tecnología que avanza tan rápido que lo que hace 6 meses una tarea no podía integrarse, hoy día sí se puede integrar, ¿ya? Entonces, aquí un poco de cuidado. Hay modelos que están hablando de qué tarea, que está superestructurada, qué tarea tú puedes integrarla a cada nivel de IA, pero hoy día como avanzado hay tareas que ya se pueden integrar, que antes no era posible integrarla, y que sí se pueden desarrollar como un sistema de inteligencia artificial. Ahí feliz de poder ayudarlos en alguna conversación, reunión, para saber qué están pensando integrar en su empresa o con alguna organización para ver cómo hacerlo. Otro ítem que planteaba respecto de cómo llegar a la empresa, el tiempo de disposición, ¿ya? Aquí importante algunos indicadores. Primero, la rentabilidad de los proyectos que se han implementado. BCG, la Boston Consulting Group, planteó un estudio a un centenar de ejecutivos de empresa y ellos planteaban que cuando hacen una inversión esperan que la expectativa de una inversión interna, de implementar tecnología, implementar un proyecto dentro de la empresa, sea que al menos genere un 20% de rentabilidad. Y en 2025 las rentabilidades estuvieron a lo más a un 10%. Entonces, no se lograron las expectativas respecto a la rentabilidad esperada.
y solo el 10% indicaron que obtuvieron una rentabilidad significativa, esto a partir de un estudio de Deloitte. En cuanto al valor que genera la IA, el 30% cree que genera un valor transformador, ya que iban a generar un valor transformador para el finales de 2025 y que para el 2026 va a ser mucho mayor. Con esto también se espera que haya un aumento de inversiones en IA. Entonces ahí, respecto a las expectativas de la empresa, esperen que si quieren motivar a su jefe, a su gerente a que implementen algo, este año va a ser un año que va a estar mucho más predispuesto a implementar tecnología. Ahora, en cuanto a los niveles de tecnología, ¿cuáles son? ¿En cuánto tiempo se implementa? La IA generativa, esta primera capa, se puede implementar alguna herramienta entre semanas y meses. Cuando ya pasamos a agentes o a pseudoagentes, la implementación ya pasa a ser de semanas a meses, ¿ya? Y siempre orientado a meses. Las capacitaciones que me ha tocado estar en agentes, al menos es un mes de capacitación y de ahí unas semanas más en implementar herramientas. Si es que nos damos los espacios en la capacitación para que implementen los agentes, ¿ya? Y tengan algunas actividades automatizadas totalmente y con esto de evitar el mareo de las conversaciones con la IA generativa. Y cuando ya pasamos en esto, en constituir los modelos propios a partir de datos, meses a años. No es un proceso corto, ¿ya? Aquí lo importante es disponer a alguien que tenga capacidad computacional para ejecutar estos modelos, sobre todo si son con gran volumen de datos. Entonces, todo con la empresa tiene que ver con esto. Yo lo puse solo en blanco, expectativas. ¿Qué es lo que espera la empresa respecto de la tecnología y de la IA? ¿Ya? A lo que queremos llegar es que responda a esto. ¿Qué le parece el proyecto? Está perfecto. Esa es la respuesta que esperamos. Y poder cerrar la mano, darle la mano a la IA e incorporarla. Ahora, ¿qué se necesita para esto? Aquí importante de esto es con la empresa, un aspecto más, la negociación y generar confianza. La apertura de puertas, a mí me tocó hace una semana atrás, hicimos un catastro de cuántas reuniones tuve yo entre el 2024 y 2025. 150 reuniones con empresas, 150. Y con varias de ellas sentadas más de 3 veces, ¿ya? Entonces, es la conversación de qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, dónde está este espacio que a usted le interesa implementar ya. Entonces, generar confianza. Algunos tips para esto. No vendan. Escuchen, escuchen. Traten de generar conversación, ¿ya? En esta conversación analicen, diagnostiquen lo que hacen. Aquí un poco de ciencia también, porque tienen que entender cómo se dan los procesos en la empresa y están variados. Me tocó estar desde empresas de salud hasta empresas productivas, empresas de servicios públicos. Entender, leer un poco la empresa antes de sentarse con ellos para comprender lo que hacen y poder definir este espacio junto con ellos que finalmente me den la mano, me digan, ¿sabes qué? Eso es justo lo que necesitamos. La conversación dinámica, o sea, sigan sin vender, conversen, conversen, conversen. Y explorar el qué hacer, cómo lo hacen, por qué lo hacen, lo que les decía recién. Y a partir de esto recién hacer esta definición con ellos, esta codefinición de este espacio que genera valor. Ahora, ¿por qué este valor? ¿Ya? ¿Por qué aparece este concepto de valor? Porque la innovación, su fundamento es el valor. Entonces, se entiende la innovación mucho como esto que es novedoso, es de vanguardia, es lo último, sobre todo con la IA. Lo pongo ahí porque esto. No, la IA es lo último, así que queremos estar. La innovación no tiene que ver con eso. La innovación tiene que ver con valor. Entonces, no es novedad y vanguardia. ¿Cómo definimos esto? El valor tiene que ver con las expectativas, pero también con el mercado. Entonces, que genere valor para ambos, para la empresa y para los clientes. Quiero aumentar ventas, ahí Danco plantea varios ejemplos. Entonces, ¿cómo incorporamos un sistema basado en IA para mejorar las ventas? Quiero crecer como empresa, vender más, ¿cómo implementamos para crecer? Mejorar el posicionamiento. Quiero que incluso comunidad, hay empresas con las que generamos desarrollo que tienen que ver con la comunidad con la que trabajan para que los perciban mejor. Ni siquiera para lograr un mejor posicionamiento del producto, para que la comunidad solo lo perciba mejor. Y hay algunas recolecciones de percepciones de la empresa, de sus productos, de sus servicios, de lo que hace. Costos. Una IA para mejorar los costos, para disminuir costos en base a procesos. Entonces, analizo procesos, implemento IA en el análisis de procesos. Mejorar la eficiencia y mejorar la experiencia de los usuarios o consumidores, ¿ya? Entonces, ¿cómo cuando en esta experiencia de venta, que hoy día, atención con esto, los consumidores hoy día, lo que se viene para 2026, que los consumidores se han vuelto mucho más sensibles respecto de los procesos con inteligencia artificial y están reconociendo cuando están enfrentados a una IA y no a un humano, y esperan que sean mucho más humanos los procesos. Entonces, se están distanciando un poco de la IA en algunos aspectos. Reconocer si mi cliente quiere cercanía humana o está dispuesto a transar con una IA.
Entonces, importante esto, en el centro de todo esto se dan cuenta el cliente. Entonces, ¿quién es mi cliente? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo yo integro esto? Son preguntas que hacerse dentro de la empresa y que es lo que a mí también me toca mucho analizar con las empresas con las que trabajo. Entonces, en esto, finalmente, y para ir cerrando, ¿cuáles son los casos reales que me ha tocado, algunos de los casos reales que me ha tocado estar presente? Y aquí puse un iceberg porque hay una parte de lo que vemos como usuarios, como lo que ven ustedes en ChatGPT, independiente que le tomó un poco más de 5 años desarrollarlo. Ustedes no vieron esos 5 años. Tampoco vemos cuál es el modelo que subyace a ChatGPT o a Gemini. Lo que vemos es cómo lo usamos. Entonces, hoy día lo que vemos un poco en algunas aplicaciones, lo que van a ver los usuarios, es que van a ver un análisis en tiempo real de variables, de algunas consideraciones, factores para tomar decisiones. Van a ver un análisis mucho más profundo de datos de la empresa. Antes era análisis que hacían un equipo de analistas, entregaban un reporte. Hoy día lo que se espera es que el análisis sea más profundo, se va a ver como resultado de eso. Conversión y análisis de opiniones. Entonces, cómo los clientes, cómo la comunidad opina respecto a la empresa, a sus productos, y cómo eso se traduce en a lo mejor caracterizar comunidades, caracterizar grupos de usuarios, grupos de clientes. Acciones automáticas, procesamiento automatizado, decisión en base a imágenes, esto es importante, y decisión en base a mediciones. Esto es lo que ven. Se toma decisiones y mejora el proceso. ¿Qué es lo que implementamos? ¿Qué es lo que está atrás? Detectamos plagas. Entonces, una detección de plagas. Identificamos al bicho, identificamos cuál es su forma, no lo confundimos con otro bicho, analizamos miles de fotos de bichos en contraste con otro, entrenamos el sistema para que lograra reconocer y hoy día con un celular o con un dron podemos ver que si lo vemos volando, ¡pum!, alarma y decimos, ahí está la plaga. Rutas, equipos y conductores de transporte. Analizamos cómo se comporta la máquina, si está bien conducida, si está generando la mayor eficiencia, si el chofer está apretando muy fuerte el pie en el acelerador, si no está frenando a tiempo, si está desgastando piezas, si tiene un nivel de cansancio que puede distinguirse en su cara. Varios factores que determinan hacer lo más eficiente y seguro un trayecto. Armado de instalaciones y puesta en marcha. Varios equipos que se tienen que montar tienen ciertos criterios de montaje y ciertos, un checklist que hacer. Muchas veces el checklist se hace a mano y después la verificación, tengo una mala instalación con algún cliente, tengo un equipo que no funcionó adecuadamente con el cliente. Entonces, lo que estamos pasando es que a través de un análisis de imagen, la imagen me hace el checklist y me dice, está todo ok, ¿ya? O algunos sensores me hacen el checklist y me dicen, está todo ok, la instalación y el montaje. Entonces, deja de basarme en el criterio de las personas y el criterio es automático a través de sensores y de fotos. Análisis de opinión y construcción de perfiles, lo que ya decía, analizo cliente, analizo comunidad, veo que están opinando, tomo redes sociales, tomo opiniones en redes sociales, agrupo a personas que son una red, ya, en común, y puedo distinguir cómo se están agrupando entre ellos. Decisión de asignación de recursos. Tengo alguna urgencia en la empresa, hay un paro de planta en una entidad de salud, estamos en el proceso de gran saturación de virus, llegan muchos pacientes o llegan muchos usuarios a una empresa. ¿Cómo asigno personas a funciones? ¿Cómo asigno recursos? ¿Cómo asigno camas en los hospitales o clínicas para poder atender esta alta demanda de manera automática? Entonces hay un modelo que estructural que estamos estructurando. Análisis de incendio. Como cuando tengo una cámara en un cerro, distingo un humo y si ese humo no es una polvareda que dejó un camión que pasó, como ese humo no es una quema específica que está haciendo algún dueño de algún predio. Entonces, ¿cómo distingo que el humo no es forestal y que no se va a transformar en un incendio más grande? ¿Ya? A través de análisis de viento, de temperatura, del tipo de humo, del color del humo. Muchas variables que se integran ahí para determinar este análisis de incendio. Y que hoy día sirvió parcialmente en distinguir los primeros incendios, porque después las condiciones climatológicas fue lo que también gatilló que termináramos en el desastre que significó. Comportamiento cliente, otros proyectos, análisis de patología, examen médico, a través de muestras biológicas que después se analizan en una capa física a través de luz, a través de la imagen, el rayo X, otras tomas muestras, etcétera. Todo eso hoy día lo analizo en un laboratorio. Lo que estamos haciendo es que sea automatizado para que podamos atender muchos más pacientes mucho más rápidamente y con esto, por supuesto, bajar un gran dolor de los países, que es la lista de espera. El diagnóstico de enfermedades, la entrega de cuál es el medicamento más adecuado dependiendo de la enfermedad. Hay algunas enfermedades que tienen varios tipos de medicamentos y depende un diagnóstico certero, es entregar un buen medicamento. Entonces, eso también lo estamos desarrollando. Nivel dolor, aquí es súper importante. ¿Cómo distinguir el nivel de dolor? Hoy día se analiza a través de personas. Lo que queremos es hacerlo, pasarlo a una tecnología de dolores.
Y la adopción estratégica que tiene que ver con las primeras capas es cuando no tengo datos todavía, pero sí quiero hacer más eficiente los procesos, ¿cómo hacemos que las personas estén capacitadas con ChatGPT para ocuparlo en las funciones que específicamente hacen día a día? ¿Cómo desarrollamos agentes para hacer siempre las funciones de la misma forma y ahorrar muchas horas de trabajo en el día? También estamos haciendo en algunos casos de esta aplicación, etcétera, y varios más. Entonces, hace rato, ¿qué es lo que se necesita para generar proyectos que en realidad generen valor a la empresa y generen este valor para la sociedad? Conocimiento, ¿cierto? Un poco comprender hasta dónde está el conocimiento de la IA por parte de las personas. Confianza, empatía, conversar mucho, tratar de recoger cuál es el espacio en el que están y a partir de esto es buscar este valor. Una frase que siempre repito y con esto cierro es que la inteligencia artificial sigue avanzando y no va a parar. Varias de las charlas se plantearon y yo lo sigo insistiendo y con esto quiero que se divulgue y llegue a muchas más personas en el mundo. Les dejo ahí los contactos, Oscar Gutiérrez y ahí está el QR con que pueden llegar a todas las redes. Y gracias por todo esto y de verdad que ayuda tanto para que se divulgue la IA, que llegue a muchas personas, pero también gracias por estar aquí y de los links que ya han dado que pueden ayudar a todo este sector en que estamos aquí en BioBio y que lo que estamos haciendo es tratar de nuevamente reconstruirnos, pasados terremotos, otros incendios grandes en décadas pasadas, y siempre con la ayuda de muchos hemos logrado salir adelante y reconstruirnos. Hoy día es un momento más de ayudarnos y de verdad que muy agradecido de toda la ayuda que ha llegado y también lo que están haciendo todos ustedes, esta organización de este evento para promover más ayudas. Ella. Muy bien, Oscar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta charla tan inspiradora y práctica. Nos llevamos ideas muy valiosas sobre cómo impulsar iniciativas de inteligencia artificial, cómo convertir estos casos en proyectos reales y generar esta innovación con impacto dentro de las organizaciones. Y algo que se ha repetido a lo largo de esta jornada es que la IA no se trata solamente de tecnología, sino que también de cómo transformamos el conocimiento en acción, ¿cierto? Porque innovar no es solamente tener buenas ideas, es aprender, compartir y gestionar ese conocimiento para que se traduzcan en resultados concretos, tanto en empresas como en contextos de emergencia. Así que, y justamente para cerrar ya este día 5 de transmisión en vivo, que llevamos ya una jornada maratónica apoyando esta noble causa con esta mirada integradora, nos acompaña ahora César Alarcón con una charla profundamente relevante. Impacto y gestión del conocimiento con aplicaciones prácticas en empresas y emergencias. Entonces, antes de darle el paso, vamos a irnos despidiendo de Oscar. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Todavía no tenemos preguntas, así que no, si quieres te damos el pase para que te puedas despedir de todas las personas que te están viendo y que te van a ver a futuro en este canal. Sí, hoy, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la cooperación de todos. En BioBio estamos súper organizados. Tenemos varios grupos y varias zonas que atender. Personalmente estoy hacia una zona de Bulnes que está necesita mucho apoyo porque es una zona muy rural, entonces no tenía agua potable. Todos los ductos de agua y de alcantarillado están todos derretidos, hasta el suelo fue afectado. Entonces hay harto que hoy día seguir construyendo y seguir armando, así que de verdad muy agradecido a todos los que han apoyado. Feliz en mis redes también que podamos canalizar ayudas. Hoy día estamos viendo cajas, ollas y esos insumos. Pero volviendo al tema de la IA, que es también lo que nos llama aquí, yo repito lo que dije en parte de la charla, habiendo visto tanta tecnología en mi carrera, hoy día esta es la tecnología disruptiva, algo que planteaba por ahí Franklin en la charla anterior. La industria 4.0 es la integración de datos y máquinas que viene dándose hace una década. Y hoy día la integración de modelos que pueden tomar decisiones integrado a máquina, algo que siempre lo pongo como ejemplo. Mañana Helen nos va a ver el refrigerador, nos va a decir qué tenemos que comprar, porque va a estar analizando cuáles son las frutas que siempre metemos, va a analizar cuáles son nuestros comportamientos de compra de cosas que tenemos dentro del refrigerador y nos va a decir, oye, falta plátano, oye, falta zanahoria, oye, eso va a pasar. Entonces, un poco para ir mirando a qué nos vamos a enfrentar, las máquinas van a tomar decisiones para nosotros, ¿ya? Y muchos de los tiempos que nosotros utilizamos van a quedar libres, vamos a tener que ver cómo ser más humanos. Algo que llamo yo es que no tengamos miedo porque vamos a volver más a la humanidad, vamos a ver más tiempo a nosotros y para decir, oye, en instancias como esta de ayuda podemos ejecutarnos mucho mejor
y si viene alguna embarrada, oye, tenemos tiempo de pensar, juntarnos y hacer más cosas para nosotros mismos. Así que feliz que esto se divulgue, que avance mucho y que aprovecharnos también de los beneficios que nos va a dar. Así que no le tengamos miedo, colguemos, aprendamos y tratamos de que avance para que sea lo mejor para todos.